Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa Por una cultura de la salud. Un esfuerzo desde la sociedad civil que estamos haciendo un grupo de promotores de la salud de diferentes áreas de la medicina para hacer llegar a ustedes tips y detalles importantes para que los vayan incorporando a su vida cotidiana y vayan evitando enfermedades o vayan mejorando las enfermedades que ya están padeciendo. Partimos de la premisa de que la salud es responsabilidad de todos y la responsabilidad de cada uno de nosotros es muy importante para que el estado de salud sea el óptimo. Recuerden que hemos hablado de que primero deben estar saludables ustedes y después cuidar por la salud de los demás. Estando ustedes saludables, todo lo demás va saliendo de la mejor manera posible, se evitan muchos problemas, incluso se puede estudiar mucho mejor, se puede trabajar mucho mejor, pero hay que tomar en cuenta muchos detalles que vamos a ir viendo en el transcurso de los programas de Por una cultura de la salud. El día de hoy nos acompaña una compañera licenciada en nutrición. Ella es la licenciada Alicia Belén Guzmán García, egresada de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guadalajara. Ella estudió en Ciudad Guzmán, tiene diplomado en enfermedades crónicas, diplomado en trastornos de la conducta alimentaria. Ella es miembro fundador y actual vicepresidente del Colegio de Nutriólogos del Estado de Colima y también tiene una maestría en educación. Bienvenida, licenciada, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, pues es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes y pues aquí enfocados a prevenir enfermedades, a tratar de ayudar a la gente a que pueda cambiar a lo mejor un estilo de vida poco saludable por un estilo de vida más saludable. Muchas gracias. Nos llama mucho la atención, Belén, que en el Colegio de Nutriólogos del Estado y en las instituciones donde hemos tenido el gusto de platicar con nutriólogos, la mayoría son mujeres. ¿Por qué a las mujeres les gusta el atender el estado nutricional de la gente que a los hombres? ¿Hay algún detalle que nos puede usted comentar? Pues no hay como una cuestión muy importante o relevante para que las mujeres estudien más nutrición. Sin embargo, definitivamente las mujeres en muchas etapas de la vida siempre es la encargada de los alimentos y la encargada de revisar que estemos saludables y siempre preocupados por esta parte de la salud, y creo que es por ahí el enfoque que se da a que haya más mujeres estudiando nutrición, que sin embargo actualmente los hombres se están posicionando mucho en esta parte de estudiar nutrición por la parte estética, de fisicoculturismo y toda esta parte, también se están posicionando ya también los hombres, pero ahí van poco a poquito. No, qué bueno, lo importante es que ya cada vez hay más recursos humanos con esta formación académica que antes era pues muy difícil de encontrar. Y una cosa que también hemos comentado es que ya están adecuando sus consejos, sus orientaciones a la alimentación cotidiana de la comunidad donde están trabajando, que antes era como una especie de tabú, porque ustedes o las personas que hacían nutrición hace algunos años daban algunas dietas que estaban completamente fuera del alcance del paciente, y eso hacía pues que nadie siguiera los consejos de los nutriólogos, y ahora nos damos cuenta de que ustedes adaptan los productos locales a las necesidades de los pacientes, y eso hace que el paciente realmente se apegue a los programas alimentarios. Así es, mire, definitivamente que la alimentación del paciente sea lo más adecuado hacia sus necesidades en cuanto a la disposición de alimentos que pueda tener, es importante para que nuestros pacientes pues realmente quieran cambiar un estilo de vida por más saludable, porque si nosotros ponemos en un plan de alimentación alimentos que el paciente no conoce y ni siquiera ha probado, pues vamos a tener muy poco éxito. Entonces realmente lo que queremos es cambiar esa premisa por alimentos locales que sobre todo van a tener un menor costo, porque sí, antes ir con el nutriólogo era automáticamente alimentos caros que salía dentro del bolsillo, y ahora pues queremos cambiar esa visión hacia alimentos locales. Sí, porque en el estado de Colima hay de todo tipo de alimentos y a costos realmente muy accesibles, que sí es cierto, las dietas que a ustedes o los nutriólogos anteriores prescribían eran completamente fuera del alcance de los bolsillos. Ahora hemos estado trabajando en lo que es el área de nutrición, porque tiene un papel muy importante en el desarrollo de todas las enfermedades que se presentan, principalmente las crónico-degenerativas, que son las que están ampliando su gama de
de prevalencia en nuestro estado. Cada vez hay más pacientes enfermos de enfermedades crónicas, que después veremos cada una de estas enfermedades. El día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a lo que es una alimentación saludable en los casos de los pacientes con hipertensión. La hipertensión es lo que todos ustedes conocen como la presión. De repente dicen, tengo la presión alta, mi mamá tiene la presión alta. Esa es la famosa hipertensión. La hipertensión o la presión alta es una de las enfermedades que desgraciadamente van caminando poco a poco, no tienen una sintomatología específica, son signos inespecíficos, son datos inespecíficos. Es frecuente que lleguen las personas a consulta y nos dicen, lo que pasa es que me salió sangre de la nariz. Y no sé por qué, me dolió un poquito la cabeza y me salió sangre de la nariz. Esa puede ser una presión alta. De repente llegan, se me puso un ojo rojo. Ese ojo rojo, esa venita que se rompió, esa arteria que se rompió, puede ser por una subida de la presión. Esa es la hipertensión. Hay pacientes que dicen que tienen dolor de cabeza en la parte de atrás de la cabeza todos los días, pero ya lo consideran normal. Dicen, llego, me siento un rato y ese dolorcito se me quita, pero no es normal. Acuérdense que ya hemos hablado de que ningún dolor es normal. Todos los dolores nos indican que algo está mal. El detalle fino es que vamos a ir viendo cuáles son los puntos claves de cada una de las enfermedades para que ustedes puedan acudir a tiempo y adecuadamente con su médico y se puedan hacer ese tipo de detecciones. A veces llega el paciente al consultorio y nos comenta que de repente se me aceleró el corazón. Se me aceleró el corazón y me tuve que sentar un ratito para que se me quitara lo acelerado del corazón. Eso puede ser también la hipertensión. A veces se marean, a veces nos comentan que tienen visión inadecuada, visión borrosa, o que ven algunas manchitas negras en los ojos y que de repente se les quitan. A veces se ponen rojos porque se sienten mal, es un malestar general, y todos esos son datos que nos pueden orientar a que tenemos presión elevada. La presión, para que todos ustedes nos puedan entender, es en el organismo, el corazón y las arterias y las venas forman el sistema circulatorio. Este sistema circulatorio se encarga de llevar la sangre a todos los puntos de nuestro cuerpo, desde los puntos centrales, que pueden ser los pulmones, el estómago, hasta los puntos distantes, que pueden ser los dedos de sus pies, puede ser su cabeza, puede ser cualquier parte del cuerpo. La presión es el trabajo que ejerce el corazón al hacer sus latidos para que la sangre fluya por esas arterias, y ese movimiento que hace el corazón con la tensión que tienen las paredes de las arterias es lo que provoca la presión. Hay presiones normales, que esas son las que necesitan para que cuando el corazón se vacíe llegue la sangre a todos los puntos distantes de nuestro organismo, y hay otras presiones que son cuando el corazón se abre nuevamente y le regresa la sangre a las venas para que se vuelva a llenar, ya la sangre oxigenada en los pulmones. Conforme va pasando el tiempo, normalmente las paredes de las arterias y el corazón van sufriendo alteraciones, que pueden ser alteraciones sencillas hasta alteraciones graves. Normalmente en el caso de la presión, las edades de mayor incidencia cuando se presentan más es después de los 40 años, aunque ya se están presentando entre pacientes de 20 a 29 años. Las paredes de las arterias se van poniendo más duras y el corazón necesita hacer más esfuerzo para mandar la sangre a todos los puntos distantes para que estos tengan realmente la captación de oxígeno que necesitan para trabajar. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza porque las paredes de las arterias están rígidas. Puede ser por la edad, puede ser porque tenemos colesterol o triglicéridos, puede ser porque hay diabetes, pueden ser muchas cosas, pero el detalle es que el corazón tiene que hacer más fuerza para empujar esa sangre, y eso va haciendo que la presión se vaya incrementando y vaya haciendo que el corazón trabaje más fuerte, que la sangre llegue con mayor fuerza, porque las paredes de las arterias están duras, el corazón tiene que empujar más esa sangre, la sangre llega más fuerte a los lugares donde tiene que llegar, con más intensidad, y eso va generando algunos daños en muchas partes del cuerpo. Según las encuestas nacionales de salud, 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión.
Si nos ponemos a analizar los datos de los últimos censos, pues un poco más de 25 millones de mexicanos, según las estadísticas, padecen hipertensión. Hay datos diferentes en cuanto a cuántos de estos 25 o 26 millones de mexicanos saben que tienen la presión alta y cuántos no. Algunos datos dicen que 4 de cada 10 saben que tienen hipertensión, algunos datos dicen que 6 de cada 10 saben que tienen hipertensión. Las cifras para considerar hipertensión o presión alta cambian según los diferentes consensos médicos internacionales que se realizan en todo el mundo. Por ejemplo, la presión normal hasta hace 3 días era 140/90, una presión considerada como normal. A partir de hace 2 días, de hace 48 horas, en el último consenso ya se baja a 120/80, que era la presión considerada ideal anteriormente. Ya según el consenso, yo no he tenido el tiempo de revisarlo todavía porque es un documento muy extenso, pero ya nos marca de que el límite máximo es 120/80, cuando anteriormente ese era el límite ideal y el límite máximo era 140/90 o 139/89 para ser más específicos. Esta enfermedad, pues, como les decía, es silenciosa, realmente no hay una cosa que me indique a mí que tengo diabetes, que tengo presión alta, como en otros padecimientos que si me duele una cosa, pues puede ser esto. En este caso no, la presión puede causar todos esos síntomas que hemos estado comentando y a veces mucha gente considera que son síntomas normales. Dice, por la edad es normal que me duela la cabeza, por la edad es normal que me sangre la nariz. Hay que tomar en cuenta que la mayor incidencia, la mayor cantidad de pacientes son mujeres. No sabemos por qué son más mujeres que hombres. La presión alta tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la edad del paciente, con el género del paciente, con el medio ambiente en el que se desarrolla el paciente, el estilo de vida con el que se desarrolla el paciente, y hay otros factores que se agregan a esto, como pueden ser la diabetes, la obesidad, las dipidemias, el tabaquismo y el alcoholismo. Algunos los podemos nosotros modificar, como son los malos hábitos alimenticios, nuestro medio ambiente, el estilo de vida y los factores comórbidos con los tratamientos adecuados de las enfermedades que hemos estado comentando. Si no llevamos adecuadamente un control de nuestra presión alta, tenemos una gran posibilidad de tener otro tipo de eventos que también son negativos y que son principales causas de muerte a nivel nacional y a nivel mundial, como son las enfermedades cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca se hace por una presión alta por muchos años. El corazón va creciendo su volumen, como cuando los muchachos hacen pesas y de repente tienen unos brazotes bien fuertes, así el corazón se va engrosando en su cuerpo y eso va haciendo que sea menos útil. Las enfermedades cerebrovasculares, de repente la presión alta nos revienta o nos rompe algunas de las arterias de nuestro cerebro y eso ocasiona muchísimos problemas. Depende de la arteria que se esté dañando, es el problema que vamos a presentar. Podemos quedar sin habla, podemos quedar sin movernos, podemos quedar como vegetales, pero esto es porque no tenemos cuidado con nuestra presión arterial. El infarto al miocardio es una de las cuestiones también más sonadas o que más o menos todo el mundo conoce. Se murió de infarto, pero es por un mal cuidado de su presión arterial. Otras enfermedades también que se desencadenan por la presión arterial alta son la enfermedad vascular periférica, los daños en las paredes de las arterias que están en las partes distales de nuestro organismo, se reflejan más en las piernas y en los pies, y la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, de las principales causas de insuficiencia renal que se presentan en nuestro país y en el mundo, pues es la hipertensión y es la diabetes. A lo mejor en primer lugar la diabetes y en segundo la hipertensión. Pero todos estos detalles los podemos evitar llevando un tratamiento adecuado de lo que es la presión alta, con base a lo que nos oriente nuestro médico, nuestro nutriólogo, y con base a las actividades de educación física que ya también pronto estaremos viendo para cada uno de los padecimientos. Por una cuestión normal del organismo, la presión se aumenta más en las noches. Por eso es importante de que usted, si tiene su presión alta, se tome su medicamento a la hora que se lo indique el médico,
porque de repente no se toman su medicamento y son las personas que dicen, no, pues murió dormido o se acostó muy contento pero ya no despertó. Esas son generalmente por crisis hipertensivas, de repente la presión sube mucho, con lo cual las paredes de las arterias no resisten esa presión, se revientan y dependiendo de la arteria que se va a reventar es el daño que nos va a provocar. Pero nos puede provocar desde un daño leve hasta un daño importante en nuestro organismo. Por todo esto es muy importante el tema que vamos a manejar el día de hoy, que es la alimentación saludable en la hipertensión. Recuerden que es el tratamiento integral de estas enfermedades crónico-degenerativas de las que estamos hablando, es con medicamento, con esquemas alimentarios y con actividad física. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentos. Muchas gracias por continuar viéndonos y escuchándonos en su programa Por una Cultura de la Salud. Como les decía, el tema de hoy es alimentación saludable en la hipertensión
Y para eso pues le vamos a hacer el uso de la voz a la licenciada Belén, que ella nos dará las orientaciones necesarias y pertinentes con la idea de que lo vayamos incorporando a nuestra vida cotidiana. Belén, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, lo importante que tenemos que tener en conocimiento es acerca de la hipertensión, qué tratamiento debemos de seguir, y es un tratamiento no farmacológico. Como bien ya lo explicó usted, la presión arterial alta es multifactorial, tiene muchas causas, pero entre ellas podemos observar que la principal causa es obesidad. Es una de las causas principales que el paciente tenga o que la persona tenga un índice de masa corporal por arriba de 29. Eso nos está diciendo que tiene un factor de riesgo para tener niveles altos de presión arterial. Que seamos personas sedentarias. Cuando hablamos de una persona sedentaria, hablamos que tienen que o que pasan más de 2 horas, 4 horas frente a una televisión o cualquier dispositivo electrónico, celular, tablet, lo que ustedes tengan a la mano, pasan más de 4 a 6 horas. Aparte de las del trabajo, regularmente nuestros trabajos son sentados, entonces pasamos 4 a 6 horas en el trabajo sentados. Llegamos a la mejor a casa y estamos en el celular o en algún dispositivo electrónico, entonces esto nos da otro factor de riesgo, la falta de actividad física, como lo mencionó usted, y por otro lado está el consumo del tabaco, pero también nuestra alimentación. La alimentación pobre en ciertos minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, que nos ayuda como preventivos de presiones arteriales altas. Entonces, ¿qué sucede? Mayormente las personas, el consumo de verduras, por ejemplo, están entre 1 y 2 porciones al día. Para prevenir todo este tipo de situaciones de presiones arteriales altas, tendremos que estar consumiendo de 3 a 5 porciones de verduras y frutas al menos durante el día. Entonces, esto ya nos habla de si nosotros hacemos como un pequeño checklist de estas situaciones que yo estoy diciendo, y si ya fumamos, pues ya le ponemos una palomita. Si tenemos índice de masa corporal por arriba de 29, pues ya llevamos otra palomita. Entonces nos estamos acercando más a que nuestros niveles de presión arterial sean elevados. El tratamiento óptimo para una persona que vive con presión arterial tiene que tener características muy importantes, y entre ellas es la reducción del peso. Reducir al menos el 10% del peso que tiene nuestro paciente o que tenemos nosotros. Primero lo que tenemos que establecer es qué índice de masa corporal tengo, ya lo hablamos. Si tengo obesidad, entonces tendría que partir desde el punto del peso que tengo ahorita y tratar de perder el 10% de ese peso. ¿Cómo se logra? Pues a través de estilos de vida saludable, a través de una alimentación saludable en la que se incluyen más verduras, más frutas, y de hecho hay un tratamiento específico para lo que es la hipertensión, que se llama dieta DASH, que ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre eso, pero es importante entonces reducir el peso, pero con ello también reducir la ingesta obviamente de los alimentos y aumentar lo que es la actividad física. Aumentando la actividad física y reduciendo la ingesta, pues obtenemos esta parte que necesitamos, que es reducir el peso, para mantener nuestros niveles de presión lo más controlados. Cuando nosotros disminuimos el 10% del peso, hablamos que nuestra presión sistólica se puede disminuir hasta en 10 milímetros de mercurio. Estas cifras que nos dan los médicos, pues, o la parte de enfermería, cuando se nos toma la presión, puede disminuir cuando nosotros disminuimos ese 10% del peso actual que se tenga en esa persona. Por otra parte, está lo que es el tabaquismo, pues también ahí hay que tratar de dejar el cigarro, y está la dieta DASH, que dijimos que íbamos a ahondar un poquito en ella, que son las estrategias dietéticas para detener la hipertensión. Esta es una dieta que se estableció por el Instituto Nacional de Salud del Corazón, y nos dice que está comprobado que siguiendo este tipo de dieta, los pacientes logran tener niveles controlados de presión, y tiene características muy sencillas e importantes la dieta DASH, que les digo, se conoce como DASH, es la forma en inglés, pero es solamente de características dietéticas para detener la hipertensión. Y estos son las características. Una de ellas es disminuir lo que es el consumo de sal. Se considera que hay que limitar el consumo de sal. Cuando tenemos de menores de 50 años, se recomienda que sean 1.500 miligramos de sodio. Para los mayores de 51 a 70 años se recomienda que sean 1.300 miligramos, y mayores de 70 años se recomienda que sean 1.200 miligramos. Si hablamos en gramos de sal, se recomienda que sea de 3
a 6 gramos de sal, tratando de reducir y llegando a lo que son 3 gramos de sal cuando ya hay una enfermedad hipertensiva. ¿Cómo se puede lograr disminuir el consumo de sal o el consumo de sodio? Muy sencillo. Tratemos de quitar los saleros de la mesa. Tenemos un mal hábito que es, antes de probar cualquier alimento, tomamos un salero y ya estamos salando la comida sin haberla probado. Entonces, una estrategia para reducir lo que es el consumo de sales, retirando los saleros de la mesa y tratando de sazonar más nuestros alimentos con especias como las que todas las amas de casa conocen para realzar el sabor de los alimentos originales. Otra estrategia para reducir el consumo de sodio en los alimentos es tratar de regresar, a mí me gusta decir, comer lo más sano posible, pero lo más natural. ¿Cómo logramos comer naturalmente? Yendo a comprar a los mercados, yendo a comprar a los tianguis nuestras frutas, nuestras verduras y todos nuestros alimentos. Porque si vamos a tiendas grandes, vamos a encontrar mayormente alimentos procesados, y esos alimentos procesados, una de las formas de conservar el alimento es a través del sodio. Entonces vamos a encontrar alimentos ricos en sodio que vamos a tener que tratar de evitar. Otra característica importante es que se baje el consumo de las grasas saturadas y el colesterol. ¿Cómo lo obtenemos? Se recomienda que se consuman derivados de la leche, por el gran contenido de calcio que tienen estos, pero que sean derivados de la leche bajos en grasa, porque naturalmente los alimentos ricos en grasas saturadas son los alimentos de origen animal. Entonces estaríamos hablando de buscar alimentos que sean bajos en grasa, que vengan de origen animal. Se recomienda también la ingesta alta de alimentos ricos en potasio, en magnesio y en calcio, y para eso, por ejemplo, tenemos que tener un mayor consumo de frutas, de verduras y de la parte de los lácteos. Y por último, otra característica importante es fomentar el consumo de alimentos ricos en fibra. Estos alimentos ricos en fibra se refieren no a la fibra sintética que nos puedan llegar a vender, sino a fibra dentro de los alimentos, como la que viene de las verduras y las frutas, pero también de los cereales de grano entero, como es el arroz integral, pan integral, todos los productos integrales que se pueden integrar a la dieta de nosotros para tratar de disminuir también lo que es los niveles de presión arterial. ¿Cómo se maneja la parte de la dieta DASH? Viene con características muy importantes y específicas de lo que es el consumo de ciertos alimentos. Entre ellas, primero que nada, vamos a establecer que hay que consumir 5 tiempos de alimentación al día, preferentemente desayunar, comer, cenar y hacer 2 tiempos de colaciones, una media mañana y una media tarde, para mantener este consumo adecuado. Y se recomienda para la dieta DASH que se consuman de 4 a 5 porciones de verduras al día y de 3 a 5 porciones al día de frutas. Pero ¿cómo logramos esas porciones? ¿Cuánto es una porción? Muy sencillo, vamos a lograr que, por ejemplo, para las verduras que son de hoja, se recomienda que sea de 1 a 2 tazas, como espinacas, lechugas, acelgas, brócoli 1 taza. Verduras medianas, estaríamos estableciendo que 1 pieza sería la ración adecuada o sería 1 porción, y también se recomienda que se trate de evitar el consumo de la verdura o de la fruta en zumos o en jugos. Regularmente cuando consumimos un jugo, lo único que obtenemos de esa fruta o de esa verdura es el azúcar de las frutas, y se pierden una gran cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, preferentemente consumir las verduras y frutas enteras y tratar de darle una mayor variedad a nuestra alimentación en cuanto a colores de verduras y frutas. Es decir, regularmente nos casamos con el consumo de lo que son el jitomate, la cebolla, la lechuga, por mucho, y se nos olvida que existen más tipos de verduras y más tipos de frutas. Lo ideal es que para frutas se consuman de 3 a 5 porciones, y hablamos que la porción para frutas grandes que no podemos comernos a mordidas, como la sandía, el melón, el papayo, tendríamos que estar consumiendo 1 taza. Y para las medianas, que son las que nos podemos comer a mordidas, como la manzana, a lo mejor la pera, las mandarinas, las naranjas, tendríamos que consumirnos 1 pieza y sería 1 porción. Y las pequeñas vamos a utilizar lo que es el cuenco de nuestra mano. Esta parte es lo que deberíamos de estar consumiendo. Lo que alcance en este cuenco sería lo que tendríamos que estar consumiendo de frutas pequeñas, ¿sí? Entonces tendríamos que igual tratar de consumir las frutas o verduras que estén de temporada.
¿Qué pasa cuando una fruta o verdura está de temporada? Pues que las vitaminas que tiene esa fruta nos ayuda para prevenir enfermedades de esa temporada, por eso son frutas de temporada, y también las vamos a encontrar a un menor costo. Entonces tendremos que cuidar esa parte del consumir verduras y frutas que nos ayuden a tener mayor variedad y de esa forma obtener más vitaminas y minerales de esta parte. Aquí es importante comentar, Belén, que realmente la variedad de frutas y verduras que se manejan en nuestro estado son impresionantes con relación a otros estados. Siempre será más importante el ir a comprar estas frutas y verduras a las tienditas de las esquinas donde las llevan diariamente los propios productores, que a las grandes empresas o a las grandes tiendas comerciales. Normalmente aquí en Colima el pepino, el jitomate, la lechuga, las naranjas, todo eso lo van cortando al día y lo van vendiendo al día en las tiendas pequeñas, y en las tiendas grandes pues llegan grandes cargamentos que vienen de otros lados del país, donde ya vienen con grandes procesos de congelación para conservar este tipo de alimentos. Lo mismo pasa con las carnes. Las carnes que se expenden en las carnicerías locales pues son carnes de animales que mataron el día de hoy o que mataron el día de ayer y que no tienen grandes procesos de refrigeración ni necesitan que les hagan alguna adición de algún producto para que duren más en conservación. Entonces eso hace que aquí en Colima, en el estado de Colima, tengamos ventajas que no pueden tener en otras ciudades. Todavía hace algunos años incluso la leche la podíamos comprar en la esquina y era leche de vaca, de la vaca a su ollita, y ahora pues eso ya nos cuesta más trabajo, aunque con las ventajas de que ya hay leche light, de que ya hay leche deslactosada, de que hay diferentes tipos de leche que realmente también tienen ventajas para la salud de la comunidad. Con relación a la sal, es importante lo que usted nos dice, es una costumbre, no sé si nada más aquí en Colima, de que mucha gente llega y primero que nada pide su salero y le adiciona sal al plato que se va a comer, sin tener en cuenta la sazón que ya tiene su plato. Probablemente ya no necesite sal, pero ya es una manía, es una manera de ser de mucha gente que debemos evitar. Hay que quitar los saleros de las mesas de nuestras casas y hay que explicarle a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelito que es dañino para su salud, para que ellos entiendan y ya eviten también tener ese problema. Otro punto importante que hay que recalcar es el hecho de que mucha gente, cuando dice que va a estar en un régimen alimentario o alimenticio, se llena de grandes vasos de jugos o de zumos. Llegan al restaurante y le dicen por 3 pesos más le damos un jugo más grande, y con mucho gusto se toman su jugo más grande sin saber que tienen una gran cantidad de calorías que le va a hacer también daño a su organismo. Y lo mismo pasa con las raciones de frutas. Las raciones deben de ser en las condiciones en que les está diciendo Belén que se deben de manejar. No es nada más comer frutas por comer. Si se sientan y se comen una sandía, pues les va a hacer daño. Si se sientan y se comen un melón, pues les va a hacer daño. Entonces es importante que vayamos viendo cómo vamos a ir considerando las raciones de cada una de las cosas para que no nos hagan daño y vayamos previniendo, en este caso, problemas con nuestra presión alta o con otras enfermedades. Hay también muchas frutas que tienen unos altos índices calóricos o valores energéticos elevados, y la gente dice, no, pues yo nada más me comí 3 mameyes o 5 mangos. Eso tiene una gran cantidad de calorías que al final son frutas, pero están clasificadas también en diferentes tipos por su valor calórico. No es la misma cantidad de calorías que produce una naranja a las que puede producir un jugo de naranja que tiene 8 naranjas. No es lo mismo la cantidad de energía que produce una manzana que un mango o un mamey o una rebanada de sandía. Entonces todos esos detalles son importantes. Cuando ustedes opten por llevar un régimen alimentario, hay que tener siempre el consejo de los nutriólogos. Ellos son los que individualizan. Como hemos dicho en otros programas, los programas se hacen específicamente para cada persona en particular. No se pueden hacer como las galletas, vamos a hacer galletas para 100 o vamos a hacer recetas para 100. Las recetas son para cada uno de ustedes. Énfasis
en que el régimen alimentario que sea el adecuado para cada uno de ustedes es el adecuado para cada uno de ustedes, no para su tía, ni para su cuñada, ni para su prima, ni para nadie más. Si alguno de los miembros de su familia requiere que se le diseñe un programa alimentario, debe ocurrir personalmente con nuestros compañeros nutriólogos para que en base a sus características físicas, a sus características morfológicas, por su edad, por cómo esté su salud, le van a diseñar el programa de alimentación que realmente le va a servir. En el programa anterior hablábamos que cuando la gente, entre paréntesis, la gente somos todos, dice que está a dieta, es que no come. Y las dietas no es que no coman, es que coman lo que tienen que comer. Una persona que deja de comer, deja de nutrirse y empieza a tener otros problemas que no tenía antes de ponerse a dieta. Puede ser que tenga algún grado de obesidad, sí va a bajar de peso, pero va a estar desnutrido. Y esa desnutrición le va a generar otros conflictos. Por eso, mucho énfasis, los programas alimentarios son individualizados y no hay que hacer caso a las recomendaciones de otras personas. También no se les olvide de los famosos productos milagro, los productos que le dicen que les dan muchas proteínas, muchas calorías o muchas proteínas y pocas calorías. Generalmente tienen algo que si no es usted el indicado para tomarlo, no va a dar el resultado que le están ofreciendo y usted va a erogar una cantidad de dinero que le va a hacer falta para otras necesidades propias de su familia, de su casa o de su trabajo. Entonces, estos puntos son muy importantes, no se les deben de olvidar, al final los vamos a retomar para que queden ya como puntos claves en cada una de las familias, en cada una de las vidas de todos ustedes y que realmente impacten en el estado de salud de ustedes y de su familia. Vamos a un breve lapso de tiempo y regresamos.
Continuamos con el programa del día de hoy. Quiero hacerles una invitación a un evento que consideramos importante. Es la primera vez que se organiza en el estado de Colima un grupo formado por compañeros promotores de la salud, médicos, nutriólogos, psicólogos, activadores físicos y en el área de podología, que es la Asociación Colimense Interdisciplinaria en Educación para la Salud, que se están preocupando por ser parte de la sociedad civil y brindar sus apoyos a la comunidad que así lo requiere. Ellos están organizando un taller de cocina saludable para personas que viven con diabetes, que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 22 del presente en un restaurante del centro de Villa de Álvarez, que se llama Los Molcajetes. Están invitando a todos ustedes para que vayan, para que aprendan cómo preparar alimentos saludables para los pacientes que viven con diabetes mellitus, que es el programa de alimentación que vimos en la semana anterior, y cómo integrarse ustedes como pacientes y la familia de ustedes a un programa alimentario que realmente les va a ayudar, que les va a servir. Este grupo de compañeros promotores de la salud comulgan con los 3 valores fundamentales que estamos promoviendo dentro del área de los trabajadores de la salud. Ellos están manejando una de las famosas 3 H's, la humildad ante el conocimiento. Ellos saben que tienen que aprender más, saben que hay gente que sabe más que ellos, pero están recibiendo esos conocimientos, pero también tienen la humildad de pasárselo a sus compañeros, la humildad de pasárselo a sus pacientes y a la comunidad en general. Tienen el humanismo por su profesión, que realmente se ha perdido en el ámbito de la medicina y de muchas otras áreas. El humanismo por nuestros pacientes, el humanismo por la gente a la que atendemos y por la gente a que debemos ayudar. Y tienen un punto muy importante, que es la otra H que manejamos nosotros los médicos, que es el honor por su profesión. Ellos hacen lo que tiene que hacer un médico, hacen lo que tiene que hacer un nutriólogo, hacen lo que tiene que hacer un psicólogo, un activador físico, un trabajador social, un podólogo, y lo hacen por amor a su profesión y lo hacen por beneficiar a las personas que requieren de sus servicios. Ellos nos acompañarán en algunos programas posteriores a estos, pero sí queríamos resaltar el hecho de que organizaron este curso, que realmente es un curso taller. Va a ser muy importante para que puedan asistir todas las personas que tengan algún paciente diabético, algún familiar diabético, y que sepan realmente cómo ofrecerle una alimentación saludable que no se contraponga con su enfermedad. Vamos a seguir con la plática de la licenciada Belén, enfocándonos específicamente a la alimentación saludable en la presión alta o hipertensión arterial. Antes de que empiece Belén, comentarles que la presión, cuando ustedes van con el médico, van a ver que hay una presión que ustedes le dicen alta y una presión que le dicen baja. La presión alta es la presión que nosotros llamamos sistólica, es la presión que ejerce el corazón sobre las arterias para empujar ese cúmulo de sangre a todos los rincones de nuestro organismo, y la presión baja, que nosotros llamamos diastólica, es la presión que se ejerce cuando el corazón se vuelve a llenar con la sangre que le envían los pulmones ya oxigenada. Entonces esas son las 2 presiones que todos debemos considerar. La presión alta, quedamos que ya a partir de hace 2 días no debe pasar de 120, y la presión baja, que no debe de pasar de 80. Con este comentario continuamos, Belén. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, como hace ratito lo retomaba, doctor, es importante que cada persona individualmente acuda al nutriólogo y le especifique las enfermedades que pueda llegar a tener o qué padecimientos tiene, para que el plan de alimentación sea adecuado a sus necesidades. El día de hoy solamente estamos dando como pequeñas pinceladas de lo que podrían hacer para mantener un estilo de vida saludable y sobre todo mantener niveles controlados de presión arterial. Nos habíamos quedado en lo que era la parte de verduras y frutas, lo vimos. En continuación sigue lo que son la parte de los cereales, los alimentos que vienen
o que son derivados del trigo o del maíz, como las galletas, el pan, la tortilla, las pastas. ¿Cómo vamos a establecer las porciones que debería de comer? Deberíamos de, por eso, acudir con un nutriólogo para que nos digan exactamente cuántas raciones, pero se recomienda de 6 a 8 porciones al día, distribuidos en los 5 tiempos de alimentación o al menos en los 3 principales, y estaríamos hablando que una porción equivale a una tortilla, pero una tortilla de maíz de tamaño como de un CD, porque si nos vamos a las tortillas estas de mano, pues ahí sí nos hacen tortillas muy grandes, entonces el tamaño es del tamaño de un CD y eso es una porción. Una rebanada de pan integral, 5 galletas habaneras o galletas integrales, media taza de arroz, pastas ya cocidas, igual, importante que aquí en este grupo de alimentos, en los cereales se incluye la papa, y media pieza de papa es como si se comieran una porción de estos cereales. Entonces estaríamos hablando que hay que ir sumando las porciones de cereales que consumimos durante todo el día para saber qué tantas porciones estamos comiendo y no sobrepasarnos, pero tampoco quedarnos abajo, porque tendríamos que, de este grupo de alimentos específicamente, es de donde más podemos obtener fibra. Hay que tener cuidado nada más con lo que son los alimentos precocinados, como puede ser el arroz o las pastas precocinadas. Ahí hay que tener mucho cuidado porque las pastas precocinadas tienen altos niveles de sodio. Casi tienen el sodio que deberíamos de comernos no en un día, sino en 2 o en 3 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese consumo de alimentos procesados. Preferentemente, volvemos al inicio, alimentos lo más natural posible hay que estar consumiendo. Me da el siguiente. Para leches y derivados estaríamos hablando que es bien importante, les decía hace un momento, cuidar lo que son, que sean descremados o que sean bajas en grasas. Tenemos que consumirlos, sí, por la cantidad de calcio que contienen estos alimentos, pero tendríamos que ser cuidadosos en sus porciones. Tendríamos que consumir de 2 a 3 porciones al día, y si estaríamos tomando una taza de leche, estaríamos hablando que es una porción, acuérdense, descremada o baja en grasa o light, como ustedes la quieran encontrar. Panela, requesón, queso fresco. El requesón, por ejemplo, son 3 cucharadas para una porción. Una rebanada de panela como del tamaño de una tarjeta de estas telefónicas, con el grosor del dedo meñique, eso sería una porción, y así nos estaríamos estableciendo de cuántas porciones tenemos que consumir durante el día. Podemos consumir una taza de leche, la mejor para el desayuno, y en la noche algún taquito de requesón, y entonces ya estaríamos consumiendo nuestras 2 porciones de lácteos, y con ello estaríamos consumiendo la cantidad de calcio necesaria para mantener niveles controlados de presión. Por otra parte, también tenemos lo que son las carnes. Si le da la siguiente. Las carnes deberíamos de estar consumiendo de 3 a 6 porciones, y como ahí dice la imagen, como más pollo, o preferentemente más carnes blancas que carnes rojas. Y si vamos a consumir alguna carne roja, hay que pedirle al carnicero o a la persona que nos venda la carne que sea la carne más rojita posible, que tenga menos venitas blancas, porque entre más venitas blancas tenga, estamos seguros que esa grasa va a ser una grasa saturada. Entonces vamos a pedir carnes que sean blancas, pollo, pescado preferentemente, y la porción es el tamaño de la palma de la mano. Cada quien tiene un tamaño de mano diferente, entonces preferentemente puede medirse que son 2 porciones el tamaño de su palma de la mano cuando un alimento ya está cocinado. Si cocinan pollo, si cocinan pescado, aproximadamente toda la mano, toda la palma de la mano, estaríamos hablando que son 2 porciones de carnes. Esto es en cuanto a las carnes de el consumo que debemos de tener, de 3 a 6 porciones. Ya dijimos que las porciones van a ser individualizadas, cada persona tiene una cantidad de carnes que deba de consumir. Por otra parte, también están lo que son las leguminosas y las grasas saludables. Respecto a las leguminosas, ¿cuáles son? Frijol, lenteja, soya, garbanzo, alubias, y estas son media taza ya cocinadas, sería una porción. Entonces estamos hablando que si yo me como una tacita de frijoles, pues ya me comí mis 2 porciones de leguminosas, ¿sí? Y también están las grasas saludables. Hay grasas saludables que debemos de tratar de incluir en nuestra alimentación, que también son de 2 a 3 porciones. ¿Cuáles son esas grasas saludables? Son las grasas que vienen, por ejemplo, del nuez, de los cacahuates, de las almendras, pero ojo con esto, son nueces, cacahuates solos, naturales, preferentemente, porque cacahuates hay muchos,
japoneses, salados, enchilados y una gran variedad, o las nueces, ahorita que estuvo la feria, las nueces garapiñadas, de esas no, le ocupamos solamente grasas saludables como la nuez natural, el cacahuate de este que le conocen como el tubero, el cacahuate de cáscara, ese es el que debemos de consumir mayormente porque de eso obtenemos las grasas saludables. 1, 2 o 3 porciones durante el día sería recomendado, esas las vamos a medir en el cuenco de nuestra mano también, formamos como una cunita y lo que alcance en nuestra mano, esa es una grasa saludable. Otra grasa saludable que también encontramos y que es muy rica para todos, pero de repente los precios están un poco accesibles, sería el aguacate. Entonces, si nosotros podemos incluir en algún tiempo de nuestra alimentación aguacate, una rebanadita o 2 rebanaditas, no quiere decir que se vayan a comer 1 kilo de aguacates, sino es en porciones, 1 o 2 rebanadas durante el día, estamos incluyendo las grasas saludables que necesita nuestro cuerpo como precursores de otras necesidades. Entonces, es importante cuidar el consumo de estas grasas saludables. Vamos a ver entre las últimas ya lo que es una tablita que nos dice los alimentos que son ricos en ciertos nutrientes. Por ejemplo, para alimentos ricos en calcio, que dijimos hace ratito que entre el calcio, el potasio y el magnesio nos iban a ayudar a tener un mejor control, son los lácteos, cualquier tipo de lácteo derivado, las leguminosas, específicamente y mayormente las lentejas, las semillas de sésamo, el amaranto, las verduras como el brócoli, las espinacas, el tomate, las frutas como el kiwi, la mandarina y uno bien importante, la sardina. La sardina comúnmente algunas personas no la consumen mucho por su olor, pero es uno de los alimentos que son más ricos en calcios y también tienen grasas saludables, entonces tendríamos que estar tratando de consumir más de estos alimentos. Por otra parte también están los alimentos ricos en potasio, como lo que son las leguminosas, las semillas de girasol, las verduras, como las espinacas, las acelgas, el brócoli. Si ustedes comen a lo mejor en un día 2 tazas de espinacas más 3 jitomates al día, con eso logran el consumo de potasio que necesita su cuerpo. Entonces hay que tratar de comer más de estos alimentos, frutas como el plátano, el kiwi, la guayaba, también son alimentos ricos en potasio que deberíamos de estar incluyendo dentro de nuestra alimentación. El coco, que tenemos totalmente a disposición nosotros, y por otra parte también está el aguacate, que ya hace ratito platicamos acerca de eso. Está también los alimentos ricos en magnesio, avena, maíz, arroz integral, los frijoles, las semillas de girasol, el sésamo, ahí vamos a encontrar ricos alimentos en magnesio que nos va a ayudar a mantener nuestros niveles controlados de presión, así como las frutas, y volvemos a porciones, todo es cuidar las porciones, que es la sandía, el plátano, los dátiles, las nueces, los cacahuates, que son alimentos ricos en magnesio que podemos estar consumiendo cotidianamente y nos va a ayudar cuando tenemos nuestros niveles de presión arterial descontrolados, pues a controlar un poquito, obviamente sin dejar de lado el tratamiento farmacológico, el medicamento que cada doctor especializa de acuerdo a cada paciente. ¿Sí? ¿Me da la siguiente? Y importante, les decía hace ratito, evitar ciertos alimentos, evitar los alimentos industrializados. ¿Cuáles son esos alimentos industrializados? Todos los enlatados, los alimentos procesados, precocinados, desde el maíz que ya viene precocido, desde las sopas que ya vienen precocidas, hay que tratar de evitarlas, cuidar mucho la parte del consumo de los embutidos o de los alimentos ahumados, porque su principal fuente de conservación pues, es precisamente el sodio. Y les recomiendo mucho la parte de leer las etiquetas. ¿Por qué es importante leer una etiqueta? Porque ahí nos podemos dar cuenta de qué nutrientes nos está aportando ese alimento. Hay que tratar de buscar aquellos alimentos que sean ricos en lo que es, más bien buscar y comparar el alimento original con algún otro alimento que sea bajo en grasa o bajo en sodio, para compararlos y ver cuál nos sirve más. Hay diferentes opciones de un mismo producto, por ejemplo de atún, tenemos una gran variedad, entonces podemos ir leyendo las etiquetas y buscar cuál
¿cuál atún, por ejemplo, tiene menor cantidad de sodio? Y de ese tendríamos que elegir. Hay diferentes versiones de alimentos light. Cuando hay alimentos light en una etiqueta, no necesariamente se refiere a que son bajos en grasas, también se puede referir a que son bajos en sodio, bajos en sales, entonces tendríamos que consumir ese alimento que sea bajo en sodio. Importante, alimentos procesados que definitivamente no tendrían que estar dentro de nuestra alacena: jamón, tocino, chorizo, salchichas, salsa de soya. Aquí también tener mucho cuidado con las comidas rápidas, como las comidas chinas, las comidas japonesas, porque esas regularmente utilizan mucha salsa de soya, teriyaki, y todo esto nos lo hacen un revoltijo, y ese sodio pues va directamente a repercutir en nuestros niveles de presión arterial. Muy bien, pues como hemos visto, el tener un régimen alimentario, el tener un esquema alimentario no es tan triste como todo mundo piensa. Hay muchas opciones, hay muchas características importantes de los alimentos que los podemos estar consumiendo sin incrementar los riesgos de lo que es la presión arterial. Ya sabemos que una alimentación saludable, una actividad física importante y el uso de los medicamentos son la clave para controlar bien los problemas crónico-degenerativos de los que hemos estado hablando, específicamente la presión alta o la hipertensión. Puntos importantes: hay que modificar los factores de riesgo que podamos modificar. Si hay obesidad, pues hay que disminuir el índice de masa corporal. Si tenemos una vida sedentaria, hay que intervenir ya con algún instructor para que podamos tener una actividad física más importante y que podamos ayudar a nuestro cuerpo a trabajar mejor. Hay factores de riesgo que no podemos cambiar, como es nuestra raza, nuestro género, la herencia que ya traemos, pero los que sí podemos modificar, hay que intentar modificarlos para llevar una vida más saludable. En el primer programa también hablábamos que no era muy importante vivir muchos años, sino vivir muchos años de la mejor manera posible, sin enfermedades o con enfermedades controladas como debe de ser, con el auxilio de su médico, de su nutriólogo, de su psicólogo, de todo el armamento de personal de salud que existe disponible ya en Colima, que antes no existía, y todo eso en conjunto hará que todos tengamos una vida mejor. Recuerden que la salud es responsabilidad de todos. De estos programas hay que ir tomando todos los detallitos importantes, hay que anotarlos en una listita para que no se les vayan olvidando. Y para finalizar, nos gustaría que él nos diera un mensaje, Belén, para que todos nuestros televidentes lo puedan tomar como un punto de término de nuestro programa. Pues nada más para recordar que un estilo de vida saludable no significa no comer, sino significa hacer cambios en la alimentación saludable basada en lo más natural posible. Evítense los alimentos procesados, mayormente compren sus alimentos en tianguis, en mercados. Alimentación natural, actividad física es muy importante, al menos 30 minutos de actividad física al día nos va a traer como beneficios, niveles de presión más bajos. Se recomienda a lo mejor 5 días a la semana, media hora sería óptimo, y sobre todo que no se dejen llevar por alimentos o productos más bien milagros, que nos dicen un vecino, una comadre, tómate este producto milagro. Ojo con eso, no hay productos milagros, no hay un solo alimento que nos cure todas las enfermedades, ni un solo medicamento que nos cure todas las enfermedades. Entonces, ojo, no debemos de dejar de lado nunca los alimentos que nos dan, la alimentación saludable es la actividad física, y lo que es el medicamento que nos pueda llegar a indicar nuestros médicos de cabecera, tenemos que seguir indicaciones de esa parte. Muchas gracias, Belén. Antes de retirarnos, queremos agradecer algunas llamadas que nos han estado haciendo para felicitar especialmente a la licenciada Belén por el desarrollo de sus actividades profesionales y por el desarrollo del programa del día de hoy. Entre los que nos han pasado está Gustavo Santana, muchas gracias Gustavo, Rey Daniel Castillo, Marilena Espinosa, Irela Zamora y Alice García. Muchas gracias por considerarnos con el favor de su atención, y los esperamos en la siguiente emisión de nuestro programa Por una Cultura de la Salud. Que tengan todos muy buen día.